Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirles esta tarde, que nos reciban en sus casas, en sus oficinas, para continuar y dar uno de nuestros temas de actualización que el día de hoy estaremos platicando. ¿Qué está pasando con inspecciones por parte de la autoridad de la Secretaría del Trabajo? Una de las preguntas que regularmente me hacen en los cursos de capacitación o en las masterclass que damos del tema es, oye, ¿y ya está inspeccionando la autoridad la norma 035? Pues el día de hoy la respuesta es sí, lo están inspeccionando ya de una manera activa, incluso ya de una manera bastante frecuente. Lo hemos identificado ya en varios estados de la República. Y bueno, precisamente la sesión del día de hoy es para comentar, para poner sobre la mesa hallazgos que hemos tenido con los procesos de inspección, criterios y bueno. Y también uno de los puntos que también son regulares, ¿qué pasa con las unidades de verificación? ¿Se certifica, se dictamina? ¿Cómo están funcionando? El día de hoy vamos a trabajar con eso y bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Aristides Ramírez, yo soy director de Ariba Consultores y bueno, para mí es un gusto estar con ustedes, compartir un poquito de lo que es nuestra práctica en el tema de cumplimiento e implementación de la norma 035 y bueno, lo importante aquí es, en la medida de lo posible, poder resolver sus dudas, atender a estas preguntas que ustedes tengan y también enriquecernos con sus comentarios, con lo que ustedes están viviendo. Como siempre, me da mucho gusto recibir a consultores, a personas que trabajan en plataformas de levantamiento de la norma, a empresas. Creo que esto es algo que enriquece mucho nuestras sesiones. Bueno, pues vamos ya a iniciar de lleno con nuestra sesión del día de hoy y para dar inicio un poquito cuál es la agenda o cuáles son los alcances que buscamos lograr el día de hoy. Básicamente, como les decía, es hablar del contexto, de cómo se están llevando a cabo las inspecciones por parte de la autoridad, qué tipo de inspecciones se están dando, de qué manera se están generando. Les voy a incluso a compartir en pantalla algunas de las actas que tenemos que se han llevado a cabo. Hemos tenido ya inspecciones aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Veracruz, en Quintana Roo. Y bueno, algo importante y de los motivos por los cuales decidimos hacer esta sesión también es porque hemos encontrado que hay criterios diferentes de acuerdo a la entidad que está revisando. Entonces, es un poquito hablar de este contexto. También, ¿qué criterios, como les decía, están usando los inspectores al momento de la revisión del cumplimiento? ¿Hay apego a los procedimientos de evaluación de la conformidad? ¿Qué están validando? ¿En qué se están enfocando? ¿En qué están eh, pues de alguna manera concentrando su esfuerzo de revisión y qué nos hemos encontrado ahí interesante? Tres, evidentemente darles guías para el mejor acreditamiento de sus evidencias, es decir, para que salgamos lo mejor librados de estas inspecciones. Obviamente puede haber algunas observaciones que las podamos acreditar en tiempo y forma para que no caigamos en el supuesto de las sanciones, que como ustedes ya lo saben y seguramente lo han visto, las sanciones pues pueden ser muy grandes, ¿no? Hemos tenido casos en donde empresas que posiblemente si ustedes me hubieran preguntado hace un año, año y medio, oye, ¿tiene riesgo de inspeccionar, que tener una inspección? Pues yo les hubiera dicho, prácticamente es nulo el riesgo que tienes. Bueno, empresas de esta naturaleza que hace un año, incluso yo mismo consideraba que el riesgo de que sufrieran una inspección era prácticamente nulo, han tenido inspecciones y lamentablemente han salido muy mal librados de ellas. Entonces, bueno, eso es uno de los tres primeros alcances que queremos tener el día de hoy. Otro, explicarles cómo está el proceso de dictaminación del cumplimiento por parte de las unidades de verificación. Ya es una realidad, ya está funcionando. Lamentablemente hay muy pocas unidades de verificación, solamente tenemos 7 unidades de verificación en todo el país, funcionando algunas de manera similar, otras no. Afortunadamente ya tenemos contacto, comunicación y acuerdos con algunas de ellas. Y bueno, también les compartiré cómo están funcionando estos procesos de dictaminación. Y muy importante, quién y a quiénes está solicitando el dictamen de cumplimiento.
Hoy ya tenemos algunos supuestos en donde este dictamen se los están pidiendo de manera obligatoria. Vamos a platicar de ellos. Recordemos que la dictaminación es por parte de una unidad de verificación, que es un ente particular, es un dictamen que se hace a solicitud de parte, es decir, uno lo contrata y es totalmente de carácter voluntario, pero hay algunos supuestos en donde ya a algunas empresas se les está exigiendo este dictamen de cumplimiento. Vamos a platicar cuáles son ellas y qué conviene, qué no conviene o en qué casos recomendamos hacer este proceso de dictaminación. Entonces, pues preguntas vamos a estar respondiendo. Yo aquí tengo en mi pantalla, además de la presentación, si de repente ven que me muevo es porque tengo mi pantalla, casi no veo la diapositiva, porque tengo abierto el chat, porque tengo abierta la galería de las cámaras. Entonces, bueno, me gusta estar revisando todo. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. No quiero obviar, hay mucha información que compartirles el día de hoy, pero no quiero obviar, me voy a ir de lo más elemental para que podamos tener total claridad de los procesos y también un descargo de responsabilidad. La sesión del día de hoy no pretende ser un curso de cómo atender una inspección y detallarlo, ¿no? Vamos a hablar, sí, desde lo básico, pero algunas cosas las abordaremos de forma general porque al final del día no estamos haciendo un curso del reglamento de inspecciones, pero sí para que tengamos un contexto y sepamos actuar y podamos estar mejor preparados para cualquiera de estos dos procesos. Ok, pues vamos a iniciar. De lo más simple, ¿qué es un proceso de inspección? Bueno, cuando hablemos de un proceso de inspección, estamos hablando de esta facultad que tiene la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo, para verificar el cumplimiento de nuestras obligaciones laborales. Pueden ser en diferentes aspectos, que ahorita lo vamos a ver, pero el proceso de inspección es esta facultad que tiene la autoridad para visitarnos y verificar que efectivamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de carácter normativo. En el caso de la NOM 035, la autoridad que tiene esta facultad es la Secretaría del Trabajo. Ahora, ¿de qué manera lo llevo a cabo? Lo lleva a cabo de acuerdo al Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. Hay un reglamento que específicamente detalla estos procedimientos y van de la mano con algo muy valioso que tenemos en las normas, que es el procedimiento de evaluación de la conformidad. En el caso de la norma 035 es el capítulo 10. Vamos a estarlo revisando, vamos a ver algunos puntos para que ustedes también lo conozcan y sepan de qué manera nos podemos valer de él y podemos atender oportunamente nuestra inspección. Entonces, ese es un proceso de inspección. La facultad de la autoridad es una visita de inspección, es cuando llega la Secretaría del Trabajo a verificar si estás cumpliendo o no con tus normas laborales. En este caso vamos a irnos específicamente a la 035, pero no es la única que nos pueden inspeccionar. La 035 puede ser una de las diferentes normas que nos inspeccionen en un proceso de visita. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el dictamen de cumplimiento? El dictamen de cumplimiento es también, se basa en una inspección, pero como tal el dictamen es un documento que tiene validez oficial de 2 años. Lo emite un ente particular, una organización particular, un privado, que tiene acreditación y autorización como unidad de verificación. ¿Ok? ¿Quién le da estas facultades? A ver, aquí es algo importante y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que tener acreditación por parte de la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, y autorización por parte de la Secretaría del Trabajo. Tiene que contar con estos dos. Hace algunos años, hace un par de años, ya la EMA estaba acreditando unidades de verificación. Ellos lo que acreditan es que son entidades que tienen un procedimiento de revisión, una metodología y lo acreditan. Pero esas unidades de verificación todavía no estaban autorizadas por la Secretaría del Trabajo. Por lo tanto, si nos dictaminaban, no tenía validez porque no tenían todavía la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo. Apenas el año pasado se empezaron a generar las autorizaciones por parte de la Secretaría del Trabajo y como les decía, uno de los problemas que tenemos ahorita es que únicamente tenemos 7 unidades de verificación autorizadas y acreditadas en todo el país. ¿Ok? Importante, el dictamen de cumplimiento, como les decía, se realiza a petición de parte, es decir,
es de carácter voluntario, tú vas y contratas a la unidad de verificación y consiste en que ellos van a evaluar todas tus evidencias con el mismo procedimiento que utiliza la autoridad, van a evaluar tus evidencias para acreditar que estás cumpliendo. Si tú cumples al 100%, que vamos a ver también cuál es el proceso, se te emite el dictamen que tiene una validez de 2 años. ¿Ok? Ahora, algo importante, ¿qué tienen en común estos dos supuestos? El proceso de inspección y la dictaminación del cumplimiento. Bueno, fundamental, lo que tienen en común es que ambos se rigen por el procedimiento de evaluación de la conformidad que nos marca el capítulo 10 de la norma 035. Ojo, algo importante y creo que lo hemos mencionado y se menciona comúnmente, no solamente lo menciono yo en los seminarios, es que las normas son de carácter enunciativo, no limitativo. ¿Por qué? Porque lo que nos pide la norma solamente lo enuncia, pero no nos limita a hacer más allá de eso. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La norma nos pide que si eres un centro de trabajo de 16 a 50 colaboradores, estás obligado a analizar los factores de riesgo psicosocial, que es la guía de referencia 2. Pero como no es limitativa, tú como centro de trabajo de 16 a 50, puedes aplicar también la evaluación del entorno organizacional favorable, lo que es la guía 3, o lo que complementa la guía 3. No lo tienes prohibido. ¿Por qué? Porque como particular, como ciudadanos, lo que no está explícitamente prohibido en las leyes, en los reglamentos, lo tenemos permitido. Ahora, no sucede lo mismo con la autoridad. La autoridad lo que no tiene permitido lo tiene prohibido. Entonces, las facultades que tiene de revisión la autoridad y en este caso también las unidades de verificación se restringen a lo que dice el capítulo 10 de la norma, los procedimientos de evaluación de la conformidad. Si nos llegara la autoridad a pedir algo que no se menciona o que no tiene referencia en este capítulo 10, no tendríamos por qué exhibirse. No es válido que nos lo pidan. ¿Ok? Y vamos a ver ahorita con los ejemplos que les voy a dar de las actas que tenemos, que hay cosas que están pidiendo que no necesariamente están en el procedimiento de evaluación de la conformidad. Y esto es algo muy interesante, por lo cual hay que alinear criterios y hay que saber y conocer precisamente cómo está funcionando esto. Entonces, elementos importantes, vamos a tener el procedimiento de evaluación de la conformidad, que son las guías a través de las cuales nos van a revisar y que nos dice qué nos van a pedir, qué tipo de evidencia, qué tipo de método de verificación pueden utilizar, si es evidencia documental o entrevistas, y los detalles, algunas consideraciones, e incluso ahí también en el PEC, como se conoce regularmente, vienen las fechas de entrada en vigor. ¿Ok? Entonces, bueno, estos eran como los puntos que me gusta aterrizar para que tengamos claridad qué es un proceso de inspección, qué es un dictamen de cumplimiento y en qué se parecen y en qué son distintos. Ahora, vámonos de lleno a los procesos de inspección. ¿Qué está pasando con los procesos de inspección? Sí, la autoridad ya está revisando el cumplimiento de la NOM 035. ¿Cómo funcionan los procesos de inspección? Y aquí probablemente voy a irme un poquito general, porque como les decía, esto no pretende ser un curso de procesos de inspección, sino es más bien una sesión de actualización, de compartir lo que se está viviendo, para que ustedes también puedan estar mejor preparados y puedan atender oportunamente si fuera el caso esto. Procesos de inspección. ¿Qué tenemos que saber de los procesos de inspección? De acuerdo a la naturaleza de la inspección, la Secretaría del Trabajo puede llegar a revisarnos diferentes temas. Por ejemplo, condiciones generales de trabajo. Otro tema que nos piden, seguridad e higiene, que aquí es donde entra ya el tema de la norma, ¿verdad? Nos pueden venir a verificar condiciones generales de trabajo, que estén los trabajadores inscritos en el Seguro Social, que haya reglamento interior de trabajo, que se cuente con un contrato. De alguna manera, todas las obligaciones que tenemos como empresa que vienen enunciados en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Seguridad e higiene, pues todo lo que compete al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí tenemos un reglamento
extenso que vienen las normas de seguridad, las de salud, donde dentro de ellas está la norma 035. Otra que nos llegan a revisar es el tema de capacitación y adiestramiento. Es decir, que estemos cumpliendo con la obligatoriedad de nuestro programa de capacitación, nuestra detección de necesidades de capacitación, que acuérdense que incluso la propia norma 035 nos pide temas de capacitación para líderes, nos pide temas de sensibilización para los trabajadores, nos pide la detección de necesidades de capacitación, nos pide el programa de capacitación. El tema de la capacitación es un tema de carácter mandatorio que está incluso también en la propia Ley Federal del Trabajo. Y también puede haber inspecciones de cualquier otra regulación que están a cargo de la Secretaría del Trabajo. Dentro de sus facultades y de lo que tiene de vigilancia, podría hacer una inspección específica de determinada norma muy puntual, ¿no? Como ha sido el caso en el caso de la 035. Normalmente la 035 o en su generalidad nos va a llegar como una inspección de seguridad e higiene, donde nos van a revisar todas las normas, las que nos tocan, ¿no? ¿Qué normas nos tocan a cada centro de trabajo? Las que tú identificaste a través del cumplimiento de la norma 030 en tu diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Ahí uno de los pasos es entrar en el ASINOM, me parece, si no mal recuerdo, en el sistema de la Secretaría del Trabajo, capturas tus datos y te da de retorno qué normas te aplican, de acuerdo a las características y actividad de tu centro de trabajo. Y puede ser que específicamente llegaran a revisar alguna de ellas. Ya hemos tenido casos de inspecciones específicas para revisar la 035, que viene acompañada de la 030, pero bueno, les voy a estar platicando y mostrando estas actas un poquito más adelante. De acuerdo a la naturaleza de lo que van a inspeccionar, entonces, recapitulando, condiciones generales de trabajo, seguridad de higiene, capacitación y adiestramiento o cualquier otro tipo de regulación. Ahora, hay diferentes tipos de inspecciones. Principalmente las vamos a dividir en dos. Inspecciones de carácter ordinario e inspecciones de carácter extraordinario. ¿Cuáles son las ordinarias? Las ordinarias son, cuando te llega por primera vez, se conoce como una inspección inicial. Las inspecciones ordinarias regularmente es sacarte la rifa del tigre, porque del programa de inspecciones, del sorteo, de forma aleatoria, aparentemente en la Secretaría del Trabajo, se identifican ciertos patrones y se hacen aleatoriamente estas inspecciones. Esas son las de carácter ordinario. Pueden ser iniciales si es la primera vez que te inspeccionan, pueden ser periódicas cuando ya por el tipo de actividad, por el tipo de contribuyente que eres, ya tienes una revisión periódica cada 12 meses, es cuando te van a estar visitando. Ya hay empresas que por el tipo de actividad, el nivel de riesgo, la Secretaría del Trabajo está muy pendiente de ellas, entonces cada 12 meses tienen una inspección. Y las de comprobación. ¿Cuáles son las de comprobación? Cuando tuviste una entrevista inicial, una inspección inicial, hubo temas que no acreditaste y te dieron un plazo, cuando regresa la autoridad para verificar que ya estás cumpliendo, es una inspección ordinaria de comprobación. ¿Ok? Hasta aquí, importante. Cuando nos gira la Secretaría del Trabajo una orden de inspección de carácter ordinario, la principal diferencia va a ser que va a llegar un día el inspector con su acta de inspección a notificarte y te va a notificar con 24 horas de antelación, va a llegar el día de hoy para decirte vamos a practicar una inspección de trabajo para que el día de mañana, aquí está el acta para que ustedes la revisen, vean todo lo que vamos a revisar y el día de mañana venimos para iniciar el proceso de inspección. ¿Ok? La diferencia entre las ordinarias y las extraordinarias es que te avisan o no te avisan. La ordinaria te avisan un día antes y llegan a hacer el proceso de inspección. En las extraordinarias, ahí no te avisan. Ahí llega el inspector y en ese momento se tiene que desahogar la inspección. ¿Cuáles son las causas por las que podríamos estar teniendo una inspección de carácter extraordinario?
puede ser que se esté presentando alguna queja o denuncia por parte de algún trabajador que se está reportando que no se cumplen con las condiciones de seguridad. Este es un punto importante. Tenemos extraordinarias con estas de denuncias e increíblemente se los voy a mostrar, les voy a poner la evidencia aquí en pantalla. Increíblemente la autoridad ha respondido en 3 semanas. A raíz de la denuncia, en 3 semanas se están practicando, al menos en el caso que les voy a mostrar aquí, en 3 semanas se estaba llevando a cabo la inspección. También una causal de este tipo de inspecciones extraordinarias es que hay un incremento significativo en la prima de riesgo de trabajo del centro de trabajo. Alguna razón existe por la cual se explotó la prima de riesgo, está incrementándose, entonces la autoridad dice, alerta, vamos a ver qué está sucediendo. O que tenemos litigios laborales. De repente empiezan a incrementarse nuestro número de litigios, de demandas, de casos que tenemos ante la autoridad laboral, también podría ser un indicio de que algo está mal. Entonces, la diferencia principal entre ordinarias y extraordinarias es, en la ordinaria te avisan un día antes, en la extraordinaria llegan y en ese momento se tiene que desahogar. Y hasta que se finiquite la revisión. Eso quiere decir que si llegaran hoy a nuestro centro de trabajo a las 5:23 que son ahorita, llega el inspector, en ese momento lo tenemos que atender y no podemos pausar porque ya salíamos a las 6. Se tiene que atender hasta que se desahogue la inspección. Ahora, ¿por qué se da esto en las de carácter extraordinario? ¿Por qué no avisan? ¿Por qué se tiene que atender en el momento? Bueno, una razón importante es porque podría haber una situación de trabajo que se tiene que revisar así. Por ejemplo, un tema de trabajo forzoso, de trabajo infantil. Ese tipo de situaciones, pues no te van a avisar, ¿verdad? Es casi una orden de cateo. Llego a revisar porque nos dijeron que algo está aquí irregular. Entonces, eso es lo que se está presentando. En mi experiencia, hasta el día de hoy, con las inspecciones que hemos visto, que hemos atendido, que nos han compartido, tenemos una proporción de 2:1, 2 extraordinarias, 1 ordinaria, cuando estamos viendo el tema de 0.35, que es cuando a mí me comparten o me piden algún tipo de apoyo o asesoría. Entonces, por cada extraordinaria que estamos viendo donde tocan la 0.35, estamos viendo 2 de carácter extraordinario. Entonces, eso es algo importante. Ahora, vamos a seguir avanzando. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de verificación del cumplimiento? Esto es algo para que ustedes tengan claridad, porque a veces también esto no es un proceso que sea muy común para todos, y qué bueno que no los estén inspeccionando a cada rato, ¿verdad? O que no todos tengamos esta triste o amarga experiencia de tener una verificación por parte de la autoridad. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso de verificación del cumplimiento? Bueno, es muy sencillo. Primero se gira un acta de inspección. Va a llegar el inspector con un acta de inspección. Se va a presentar en el centro de trabajo. Algo muy importante siempre que se da este caso es verificar que efectivamente los datos sean correctos, que nombre o razón social del patrón sea el correcto, que la dirección sea correcta. Tienen que tener los datos, se tiene que identificar el inspector y tenemos que verificar la autenticidad del acta y la identidad del inspector. De hecho, dentro de las propias actas de inspección viene donde puedes verificarlo. Hay una página en internet donde tú puedes ingresar los datos, escanear o poner los datos de la credencial del inspector para verificar la veracidad de la inspección, porque lamentablemente también se han vivido inspecciones apócrifas, ¿no? Donde alguien se hace pasar por un inspector, te dice que te viene a inspeccionar y en realidad lo que busca es llevarse una lanita porque lo que quiere es sacar alguna ventaja de estos temas de incumplimiento. Entonces, llega con el acta de inspección. Si es ordinaria, te avisa, vamos a venir a inspeccionar, venimos el día de mañana. Si es extraordinaria ya llegamos y venimos a revisar esto en este momento. Lo que se va a hacer es verificar las evidencias de cumplimiento. Algo muy importante que debemos de diferenciar. Una inspección es diferente a una auditoría. Cuando hablamos de un proceso de inspección, a lo que va es a la revisión de las evidencias que acrediten el cumplimiento.
No se van a meter a revisar nuestros procesos, registros al gran detalle. Lo que nosotros tenemos que exhibir principalmente son evidencias de que estamos cumpliendo con las obligaciones. Y esto se va a llevar un día. Tuvimos hace poco, hace un par de semanas, una inspección en un centro de trabajo en Monterrey que por la extensión de la inspección duró 2 días, ¿no? Y como la 035 es la última que viene en la inspección, pues la 035 la revisaron el segundo día. Creo que eso nos benefició porque ya los agarramos cansados. Pero a lo mejor se puede extender 1, 2 o no sé, a lo mejor hasta 3 días la verificación de evidencias del cumplimiento. Pero este es un proceso que se tiene que dar de manera continua. Si nos llega una inspección, por favor, no se nieguen a atender la inspección. Si nos negamos a atender la inspección, la multa es del orden de los 446,000 pesos. Entonces, por negarse a atender una inspección. Ya, de entrada, si tú te niegas a atender la inspección, ahí hay esa multa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Se atiende, se hace la verificación de evidencias de cumplimiento y una vez que se concluye la revisión de evidencias, se hace un acta de emplazamiento. Que lo que yo les voy a mostrar ahorita son actas de emplazamiento. ¿Qué es esta acta de emplazamiento? Es el resultado de la inspección. En este acta de emplazamiento se van a reflejar todos los puntos que nos venían a revisar y si se acreditaron o no se acreditaron. Es un listado. Tengo actas de emplazamiento que vienen 130, 140 puntos, dependiendo de lo que estén revisando. Entonces, las actas de emplazamiento, ahí va a venir toda la lista de lo que teníamos, lo que iban a revisar y si lo cumplimos o no lo cumplimos, o si aplicaba o no aplicaba. ¿Ok? Ya que tenemos el acta de emplazamiento, si hubo deficiencias, si hubo cosas que no se cumplieron, la autoridad nos va a dar un plazo para acreditar el cumplimiento. Este plazo hoy en día es de 30 días, ¿ok? Son 30 días lo que nos van a dar para lo que no tenías, lo cumplas, y podría ser que te den una prórroga de otros 30 días, pero para ello tendrías que demostrar que el incumplimiento es derivado de causas ajenas a ti, ¿no? Tal vez, oye, es que el proveedor no me han entregado. O sea, ahí hay que acreditar para poder pedir la prórroga que esta condición de incumplimiento no es derivada de un tercero, no tuyo, ¿ok? Dicen que ahora cuando hubo el cambio del reglamento del año pasado, que ahora es muy difícil obtener esas prórrogas. ¿Qué pasaba antes? Porque esto se modificó el año pasado. Antiguamente te daban hasta 180 días en el primer plazo y la prórroga podría ser por otros, no, perdón, hasta 90 días en el primer plazo para acreditar el cumplimiento y te podían dar una prórroga de hasta otros 90 días. Entonces realmente te quedabas con 6 meses para poder ponerte en orden, ¿no? Hoy no. Hoy te dan 30 días y si acaso podrías aspirar a una prórroga que no las están dando de manera automática, si hay que sufrirle un poquito para tener la prórroga, serían otros días. Entonces, otros 30 días. Y la autoridad en su propuesta original pedía que solamente fueran prórrogas de 5 días. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos 30 días. Vamos a ponerlo como 30 días. La prórroga ni siquiera la vamos a tomar en consideración, ¿vale? Plazo para acreditar el cumplimiento, 30 días. En 30 días vamos a tener una visita de comprobación para que regresara a la autoridad a decir, oye, esto que quedamos que en 30 días, ¿ya lo cumpliste o no lo cumpliste? Y aguas, mucho cuidado, porque si no regresa la autoridad, no quiere decir de que pues no regresaron, yo ya no hago nada, ¿no? Tú tienes que cumplir en los 30 días, aunque ellos se tarden en regresar 60 o 180 días, ¿ok? Hay que tomar ese término de una manera muy rigurosa. ¿Ok? La visita de comprobación se supone que se daría a los 30 días, una vez que bien regresa la autoridad a revisar si cumpliste. Si cumpliste, muy bien, ya se da por acreditada la evidencia. Y si no cumpliste, ¿qué crees? Ahora sí, se regresa el asunto a la Secretaría del Trabajo, al jurídico de la Secretaría del Trabajo, para determinar la sanción aplicable por el incumplimiento.
¿Ok? Es hasta ese momento que en su caso, si después de este plazo para acreditar el cumplimiento no lo acreditaste, es que va a regresar con la Secretaría del Trabajo a la parte jurídica y para que se determine la sesión. 30 días, sí, son naturales, ¿eh? El plazo que ponen aquí es de 30 días naturales. No hablan de 30 días hábiles, Renato. ¿Ok? Entonces, ojo, porque también me decían, bueno, ¿y si no cumplo, el inspector luego me da la sanción o cómo funciona? No, el inspector no creen que es como agente de tránsito que viene aquí con su libreta de infracciones, no. Este es un proceso que ya que se cerró la inspección, regresa al jurídico, se determina la sanción, se te notifica, todavía de ahí puedes apelar, puedes llevarlo a jurídico, puedes bajar el tema, ¿no? Muy bien. Daniel, específicamente en las actas que nosotros tenemos, 30 días. Estamos hablando de 30 días para acreditar el cumplimiento, ¿ok? Entonces, este es un punto importante. Muy bien. ¿Qué otras cosas tenemos con respecto a las actas? Miren, aquí les traigo un acta de una inspección extraordinaria en materia de seguridad e higiene. Importante, esto es de la Ciudad de México y esta acta llegó el 8 de septiembre, ¿ok? Esta es ¿cómo se llama? Este es el acta de emplazamiento, perdón. Este es el acta de emplazamiento donde ya está el resultado de la inspección. Pero de todos modos, al igual que en las órdenes, en el acta de inspección, te va a dar estos temas, ¿no? De conoce a tu inspector para que entres y puedas validar el código del verificador y puedas ver que efectivamente el acta o la inspección es veraz, ¿no? Es real. Ok, guarden esta imagen en su mente. Es una inspección extraordinaria y esta se llevó a cabo el 8 de septiembre del año pasado. Fecha importante, 8 de septiembre. Hoja 2, que es la de la misma acta. Ciudad de México, Alcaldía Azcapotzalco. Se instruye a practicar inspección extraordinaria en materia de seguridad e higiene. Motivo de la visita. La presente visita de inspección es de tipo extraordinaria en virtud de tener conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral mediante quejas o denuncias recibidas por cualquier medio, queja recibida el 15 de agosto. La queja se recibió, de acuerdo a lo que reporta la Secretaría del Trabajo, el 15 de agosto y la inspección se llevó a cabo el 8 de septiembre. Es decir, estamos hablando de 3 semanas posteriores. Y aquí cuando yo vi esta acta, dije, bueno, pues es que este debe ser un pez gordo que van correteando, que les interesa mucho revisar. Lo que les voy a mostrar a continuación es algo que a mí, la verdad, me sorprendió y me puso muy nervioso. ¿Qué empresa es la que están verificando? Es una empresa que está en un edificio corporativo, donde regularmente decíamos, no hombre, los que visitan son las zonas industriales, ver las fábricas. Es una empresa de servicios de consultoría en computación y es un pez del tamaño de 7 trabajadores. Estamos hablando de un acta, de una inspección extraordinaria. En este caso específico, la inspección fue a revisar norma 030 y 035 exclusivamente. Solamente esas dos normas, 030 y 035. Derivado de una queja del trabajador, posiblemente esa queja se presentó ante Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y en un lapso de 3 semanas llegó una inspección a una empresa de 7 trabajadores. Esto es en los casos en los que yo les digo, si ustedes me hubieran preguntado, oye Aristides, tengo una empresa que nos dedicamos a los servicios de consultoría en computación, tengo mi oficina ahí en un corporativo en Ejército Nacional, que de hecho esta empresa está ahí en Ejército Nacional, somos 7 trabajadores. ¿Cómo ves? ¿Me recomiendas que me ponga a cumplir con la norma 035? Les juro que yo hace año y medio, 2 años les hubiera dicho, no hombre, el riesgo de que te lleguen a inspeccionar es prácticamente nulo. O sea,
no te preocupes. Y la realidad es que, miren, aquí está. Ahí está esa orden de inspección. Entonces, hay que tener cuidado porque se está reaccionando de esta manera. Ahora, lamentablemente, en el caso de esta inspección, el patrón no tuvo cumplimiento absolutamente de nada, ni de la 030 ni de la 035. Entonces, ya aquí el dato no se los presento ni nada, pero pues estimamos el orden de las sanciones pues, por arriba de los 700,000 pesos, yéndonos a los rangos más bajos de las sanciones. Entonces, esto es algo importante que hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque son una realidad, ya no es algo que nos estemos imaginando, es algo que está sucediendo. Ahora, punto importante a considerar. Miren, dentro de esta orden de inspección, que las estoy mostrando, está extraordinaria, revisando lo que le solicitó la autoridad, nos llamó la atención lo siguiente. Estos 3 puntos que les estoy marcando con amarillo. Nos están pidiendo documento que acredite que los trabajadores identificados con acontecimientos traumáticos severos durante con motivo del trabajo fueron canalizados para su atención a la institución de seguridad privada o al médico del centro de trabajo. ¿Ok? La norma en el 5.8 nos dice que con que nosotros tengamos un listado con los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes médicos, con eso es más que suficiente. Pero miren que nos pide en el 22, que esto nosotros en cursos, quienes están en curso con nosotros decimos, es una buena práctica. O sea, hay que tener mucho ojo con eso. Documento que acredite que para canalizar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos, se presentó como evidencia oficio circular, citatorio, similar, donde se le indique a dónde debe acudir para su atención. Esto no lo dice explícitamente la norma. La norma no nos dice entregarle al trabajador un documento que sirva como evidencia para donde se le notifique a dónde debe de acudir. No lo menciona y lo está pidiendo la autoridad. Por eso decimos, es importante tener estas cartas de canalización donde el trabajador te firme de recibido que está haciendo, que es sujeto de esta valoración clínica y que indique a dónde debe de acudir a su atención, al centro médico, al servicio médico del centro de trabajo, al IMSS o a alguna institución privada o al tema de tu servicio médico, psicológico. Es importante que lo tengamos. Y el 23 también, acreditar que se practican exámenes médicos y evaluaciones psicológicos a los trabajadores expuestos. Ojo, cuando hablamos de valoraciones clínicas, parece en la generalidad, en mi experiencia con mis clientes, con clientes que he llegado, o incluso consultores con los que he trabajado, que canalizan única y exclusivamente a los de acontecimientos traumáticos severos. Pero ojo, necesitamos también acreditar que se le practicaron exámenes médicos y evaluaciones a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o a los factores de riesgo psicosocial. Cuando existan signos o síntomas que noten alguna alteración. Oye, ¿y cómo me entero de eso? Pues mira, de acuerdo al resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, a que se refiere el 7.1 y el 7.2. ¿Qué quiere decir esto? 7.1 y 7.2 habla de las guías de referencia 2 o 3. Esto significa, y lo hemos mencionado, pero para muchas empresas no lo han tomado de esta manera o no lo han aplicado de esta manera, que además de los que sufren de acontecimientos traumáticos severos, tenemos la obligación de canalizar a valoración clínica a aquellos trabajadores que en su resultado del cuestionario de la guía 2 o guía de referencia 3, en su resultado individual están teniendo riesgo alto o muy alto. A esas personas que están con riesgo muy alto o muy alto, si hablamos de la guía de referencia 3, estamos hablando que alto es a partir de 99 puntos y muy alto a partir de 140 puntos, ellos tendrían también que tener una valoración clínica, de acuerdo al criterio de la norma, que sí lo dice, pero para algunos pasa como desapercibido, dices, yo no veo signos o síntomas que denoten alguna alteración, pero no los dice, de acuerdo al numeral 7.1 y 7.2.
Ahora, los de violencia laboral, ¿a quién les vamos a canalizar? Bueno, tanto la guía de referencia 2 como la guía de referencia 3 tienen una categoría que se llama violencia laboral. Y específicamente las preguntas a que se refiere violencia laboral, estamos hablando de la pregunta 57 a la 64, en el caso de la guía de referencia 3. Las preguntas de las 57 a las 64, tú vas a sumar los puntajes de esas preguntas, y si ya te está dando en violencia más de 13 puntos, esa persona tendría que ser valorada clínicamente también. Y evidentemente también aquellos que presentan una queja de violencia laboral a través de los mecanismos que debemos de tener implementados en nuestro centro de trabajo. ¿Ok? Entonces, ojo, esto es muy importante, muy, muy importante. Canalizar a valoración clínica a aquellos que están teniendo calificaciones altas, muy altas en el resultado de las guías, en la calificación general y en el resultado de la categoría de violencia laboral. Y miren, lamentablemente, esto se complica cuando por criterio de la empresa o incluso criterio a veces de algunas herramientas de levantamiento de los cuestionarios, levantan los cuestionarios de manera anónima. Nosotros ya lo vivimos con un cliente. Cuando llegamos, nos contrataron para hacer el análisis de los resultados. Cuando hacemos el análisis de los resultados y buscamos acreditar que se esté cumpliendo con toda la carpeta maestra, nos damos cuenta que estas canalizaciones no se pueden hacer porque el proveedor les dijo que esto era de carácter anónimo. O sea, que los cuestionarios eran anónimos y entonces, ¿qué creen? Pues no había datos de a quién tenemos que canalizar y la empresa optó por volver a hacer el levantamiento ya teniendo esta identificación. Así es como están funcionando las cosas. Entonces, ojo, los cuestionarios de la norma no son de carácter anónimo. Por favor, esto es algo que tenemos que tener súper claro. Ok, ¿qué otras cosas tenemos curiosas en estos procesos de inspección? Miren, aquí tengo otra inspección. Esta también fue de carácter extraordinario. Esta fue una inspección bastante extensa porque fue seguridad e higiene y además capacitación y adiestramiento. Esto es en Nuevo León. A ver, tengo aquí una pregunta. Dicen... Dianela, ¿pueden modificarse las preguntas de los cuestionarios o agregar preguntas? La respuesta es no. O bien, si quieres agregar preguntas o modificarlo, estarías alterando el instrumento y estarías alterando la validez estadística. Si se hace otro cuestionario, es necesario validarlo bajo los criterios que pide la norma. Ahora, si lo que quieres es no cambiar las preguntas, Dianela, específicamente, y a lo mejor tú dices, oye, me gustaría hacerle algunas preguntas adicionales o incluso unas abiertas, pues a lo mejor en el instrumento, en la plataforma donde estás haciendo el cuestionario, respetas el armado del cuestionario, si es guía de referencia 3, las 72 preguntas, y a lo mejor en una sección posterior les pides comentarios o les haces unas 2, 3 preguntas adicionales para que la estructura del instrumento no se altere. No le puedo agregar preguntas de violencia, no le puedo agregar preguntas de ambiente de trabajo, porque ya estoy alterando la confiabilidad estadística del instrumento. Entonces, eso no se puede hacer, a menos que yo me aventara todo el trabajo de la validación del instrumento, que es todo un tema bastante extenso, ¿no? Porque ya está haciendo otro instrumento. Entonces, esa sería la respuesta para ti, Dianela. Alfonso, la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3, en teoría son anónimas. A ver, en teoría, no, en ningún lado dice que sean anónimas, ¿eh? Yo no sé por qué creemos que son anónimas, porque no lo dice la norma, pero hay que entender la norma completa, ¿no? Sí entiendo que la norma, no, en el ejemplo que nos pone del cuestionario de la guía 2 y 3, no te pone ahí un apartado de nombre, pero tampoco te dice que no se lo pongas. Y si entendemos toda la norma, pues nos damos cuenta que no puede ser de carácter anónimo, porque los resultados que vamos a obtener vamos a tener que identificarlos incluso de manera individual. Entonces, en teoría no, porque en teoría sería que lo dijera en papel.
¿no? Hemos querido entender que son de carácter anónimas y lo entiendo perfecto, ¿eh? Porque yo en mi primera aproximación con la norma dije, pues estos cuestionarios son como si fuera un clima laboral. Y un clima laboral, para no generar un efecto reactivo, pues normalmente recomendamos aplicarlo de forma anónima, ¿no? Para que no haya una identificación del trabajador y podamos tener una evaluación. Pero ¿qué creen? Que aquí sí necesito tener identificado al trabajador. Por lo tanto, no podemos hacerlas de forma anónima porque entonces no tenemos elementos para cumplir. Nadie me va a multar por hacer más de lo que me están pidiendo, pero sí por hacer menos de lo que están pidiendo. Si demostramos que en el cuestionario no tenemos a ningún trabajador con riesgo, evitamos estas preguntas. Podría ser, Héctor, pero en mi experiencia, por lo menos te sale uno en alto o muy alto, ¿eh? En mi experiencia, la mayoría de las empresas caen en el rango medio o en el rango bajo. Solamente en todas las que he evaluado me han salido 2 en rango de riesgo general alto, pero aún las pequeñitas tienen a alguien en alto muy alto. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Pero si fuera el caso que no tengo a ningún trabajador ahí, lo podríamos tener, ¿no? Ahora, el tema es, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que me piden también en algunas entidades me están pidiendo el comprobar que todos los trabajadores respondieron, ¿no? La evidencia. Entonces, ojo. Alex dice, son confidenciales más no anónimas. Pues sí, es que el tema es, incluso el tema de la confidencialidad lo maneja en el protocolo, ¿no? Que la información va a ser manejada con confidencialidad. Lo mismo sucede con el mecanismo de denuncias. Denuncias anónimas no nos sirven. Ahí sí seguro y confidencial. Son cosas diferentes. Busquémoslo en el diccionario. Confidencialidad y anónimo no es lo mismo. ¿Vale? Muy bien. Ahí coincido con ustedes, confidenciales anónimas. Dice Liliana, en algunas empresas lo hacen solo a una muestra. ¿Cómo podríamos detectar estos factores en personas invitadas que padecen los factores de riesgo psicosocial? Miren, esta es una muy mala práctica. Entiendo a qué te refieres, Liliana. Tengo un centro de trabajo de 3,000 trabajadores. Imagínate, levantar una muestra a 3,000 trabajadores es todo un esfuerzo. Y entonces aplicas la famosa fórmula o ecuación que viene en la guía de referencia 3 y te sale ahí que se lo tienes que aplicar a 500 y solamente se lo aplicas a 500. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la muestra no es, estadísticamente no es representativa. Legalmente sí cubres. Yo siempre les digo, esa ecuación te sirve para determinar tu muestra mínima para que lo acredites legalmente, pero siempre trata de llegar al 100%, ¿no? A mí me han llegado empresas a decir, oye, necesito que me cotices una encuesta para 225 trabajadores. ¿Son todos los trabajadores del centro de trabajo? No, 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 es que ya aplicamos la ecuación y nada más lo vamos a levantar a 225, entonces cotízanos para 225. Eso es un error, ¿ok? Miren, en toda la interpretación de las leyes necesitamos cuidar algo. En materia fiscal, que es donde yo inicié mi práctica, en materia fiscal hay algo que aplicamos que se llama criterio prudencial de aplicación. El criterio prudencial de aplicación es la ley puede tener diferentes interpretaciones. Puede ser una que sea muy perjudicial para ti y otra interpretación que sea la más beneficiosa para ti porque encontraste ahí una laguna. El criterio prudencial de aplicación es vete por un punto intermedio. No te vayas por la interpretación que más te beneficia ni por la que te perjudica. O sea, tampoco te des de latigazos en la espalda. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Criterio prudencial de aplicación. Vete por una interpretación intermedia. No lo quieras aplicar a rajatabla y en la que más te beneficia. Porque podría ser que sí te lo hagan válido, pero para que te lo hagan válido, le vas a tener que gastar, le vas a gastar en abogados. Entonces, pues, no, es que no dice que lo tengo que levantar identificado. Bueno, pues a lo mejor en una controversia con la Secretaría del Trabajo lo podrías ganar, pero pues a lo mejor ya te gastaste 50, 60 mil pesos en abogados y te hubieras gastado muchísimo menos en hacerlo de una manera prudente identificándolos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones para no caer en este tipo de situaciones. Dice
se supone que puedes darlo como válido si contestaron el 80% del personal. Como tal, la norma no mencionó un porcentaje. ¿De dónde tomamos ese 80 o 75? De la práctica. Si aplicas un clima laboral, una muestra estadísticamente confiable por lo menos debería de llegar a un 75-80%. Por ejemplo, y si aquí alguien tiene el dato exacto, por favor, compártanlo. Pero, por ejemplo, en el caso de Great Place to Work, para quienes participan en Great Place to Work, en sus encuestas, para que ellos la hagan válida o le den validez a la muestra, tienes que llegar por lo menos al 75% de la población. Es una muestra razonable, ya es representativa ese caso, ¿no? Entonces, ahí ese es el tema, que sea representativa esa muestra. Es decir, que pueda ser un reflejo de la población, que no estés llegando a todos, que sea un reflejo. Pero miren, si aplicamos la ecuación, de repente hay muestras del 20, del 30%, no son representativas. Las podrías tomar solamente con el personal administrativo y dejas de lado a todos los de producción y entonces ya te olvidas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por eso. Dice Alejandra, yo tengo duda en la parte del campo de aplicación. Si estoy en una empresa con 80 empleados, pero ellos trabajan en diferentes instalaciones, centros de trabajo, donde a veces son con menos de 5 personas y algunos en instalación de nuestros clientes, ¿cómo aplica ahí? Importante esto, Alejandra, qué bueno que haces esta pregunta, porque la norma aplica por centro de trabajo. ¿Y cómo definimos un centro de trabajo? Registro patronal. Tu registro patronal, tú deberías de tener un registro patronal por cada centro de trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser que las condiciones de trabajo y las condiciones de riesgo sean diferentes entre tu sucursal de Guadalajara y la de Monterrey. Porque a lo mejor la de Guadalajara es almacén y en Monterrey está la planta. Entonces son dos registros patronales con dos diferentes domicilios. Puede ser, y tengo clientes que tienen 14 registros patronales, porque tienen 14 sucursales. Y ahí, pues ya manejar 14 registros patronales es un poquito complicado, entonces se hace un trámite ante el Seguro Social que es un registro patronal único, en donde todo se va a acotar a un solo número de registro patronal, pero donde sí están manifestados o identificados los diferentes centros de trabajo. ¿Cómo identificar un centro de trabajo? Mira, un centro de trabajo que está bajo tu cargo como empresa, si yo tengo una sucursal en Cuernavaca, evidentemente yo quiero deducir los gastos de la sucursal de Cuernavaca, ¿verdad? Entonces, debo de tener un aviso de apertura de establecimiento ante el SAT. Entonces, es una manera de cuadrarlo, ¿eh? Aviso de apertura de establecimiento ante el SAT, registro patronal. Ahí es donde lo tendría. Si tienes 80 empleados, pero están dispersos, cada uno es un centro de trabajo. Ahora, habría que ver cómo está tu práctica del tema del registro patronal, porque hay personas que tienen diferentes centros de trabajo, pero tienen un solo registro patronal que yo lo tengo en Mérida y la gente que tengo en Tijuana la tengo registrada como si trabajara en Mérida. Si están con el cliente, están asignados ahí. Su centro de trabajo es tu oficina, su lugar de trabajo es con el cliente. Igual que la gente de home office. Cuando salga la 037, que ya debe estar próxima a salir, de hecho ya está la versión final, no sé cuándo la van a publicar en el diario oficial, se supone que lo iban a publicar desde el mes pasado, pero no lo han publicado. Vamos a tener que diferenciar centro de trabajo del lugar de trabajo. El centro de trabajo son las instalaciones de la empresa, el lugar de trabajo es la casa del trabajador, pero sigue perteneciendo a mi centro de trabajo, ¿ok? No estoy teniendo un centro de trabajo diferente. Entonces, esto es algo importante. De hecho, Alejandra, esto digo que es importante que lo preguntas, porque gran parte de los problemas que hemos tenido con algunos clientes es que de origen no hicieron la determinación correcta de los centros de trabajo. Y entonces hicieron un levantamiento donde revolvieron personas de diferentes razones sociales, de diferentes patrones, tienen gente subcontratada, tienen gente de honorarios, todos lo metieron como si fuera un clima laboral y lo tienen todo en un expediente, entonces todo está revuelto, cuando en realidad tienes que tener expedientes por cada centro de trabajo. Esto es algo importante, ¿vale? Muy bien, entonces, miren, regresando a esta orden de inspección. Esta fue una orden de inspección extraordinaria, es de seguridad, higiene y de capacitación y adiestramiento, pero ojo,
la inspección va desde los puntos básicos de condiciones generales de trabajo. Vienen a revisar la inscripción de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Vienen a revisar la inscripción de los trabajadores contratados en régimen de subcontratación, o sea, un trabajo especializado, te lo está facturando una empresa que está registrada en el REPSE, pero aun cuando el patrón es la otra empresa, tú tienes que tener evidencia de que esos trabajadores están inscritos ante el Seguro Social. Porque acuérdense que hay una responsabilidad solidaria. Entonces no nos podemos perder de vista. Si tienes trabajadores especializados, tienen otro patrón, pero tú tienes que tener evidencia de que esos trabajadores están inscritos ante el Seguro Social. Reglamento interior del trabajo, eso tiene que estar depositado evidentemente en la junta o en la oficina de registro. Hay que tener el reglamento interior del trabajo. Es lo primero que nos piden en una inspección cuando allá abarca todo el tema de seguridad de higiene. Cosas interesantes de las otras actas de inspección. Bueno, aquí nos vamos a ir un poquito. Miren, no se preocupen, aquí quise poner las obligaciones y las sanciones, pero de todos modos les vamos a hacer llegar por el chat o si no por el correo electrónico, tenemos el correo electrónico de todos los que se registraron a la sesión, les hacemos llegar toda esta hoja, la hoja de las sanciones, las que las tengan actualizadas, para que vean, ya cuadrando, cuánto podrían llegar a ser las sanciones, ¿no? Entonces, aquí las pongo rápidamente para que ustedes las vean, pero no tiene caso, no quisiera dedicarle ahorita más tiempo a revisar el tema de las sanciones, porque entonces estaríamos dejando de ver otros temas importantes y esto es solamente un listado que no va a estar cambiando, ¿no? De aquí, al menos de aquí al 31 de enero del próximo año. Dices, Bere, pero si tengo gente de terceros en mi centro de trabajo, ¿también soy responsable de los factores de riesgo psicosocial? Por supuesto, eres corresponsable. Eres responsable solidaria. Si tienes personas de terceros, tienes dos, o cumple la empresa o cumples tú. Entonces, para la empresa, por ejemplo, pensemos en, y es un caso que se me presentó la semana pasada, es una empresa que tiene personal de seguridad de una empresa de seguridad que contratan, pero pues estos cuates pues tienen ahí 3 polis que tienen ahí desde hace 5 años, que pues ya todo el mundo los conoce y son parte del centro de trabajo, ¿no? Los puedo yo contemplar en mis levantamientos, pero ojo, muy importante, desde el censo de trabajadores tenerlos identificados que es un trabajador de tercero. Si fuera un clima laboral, los considerarías, pero hay que tener muy bien identificado el censo de trabajadores. Entonces, hay que tener, ahora, no los quieres contemplar, entonces exígele al proveedor, la empresa de seguridad, la empresa de limpieza, la empresa que te da los servicios especializados, exígele que te acredite el cumplimiento de todas las normas de trabajo que le aplican a sus colaboradores, en este caso de la 035, porque tienes la responsabilidad solidaria. De hecho, en estos casos, cuando hay una demanda laboral, demandan al patrón y demandan al cliente. Eso es muy común verlo. Ok, procedimiento de evaluación de la conformidad. Es la aplicación, yo les decía, ahorita voy con tu pregunta, Liliana, voy a avanzar un poquito y ahorita voy con tu pregunta. El procedimiento de aplicación de la conformidad, lo mencionaba al inicio, es este procedimiento donde aplica tanto a las inspecciones de la autoridad como a las visitas de unidades de verificación. ¿Cómo se detalla el procedimiento? El procedimiento son estas tablas que vienen al final de la norma, antes de las guías de referencia, y aquí nos dice qué es lo que van a verificar y cómo se va a registrar. Son tablitas un poquito como estas, bueno, normalmente vienen en horizontal, yo las acomodo en vertical porque es mucho más fácil la lectura, pero por ejemplo aquí en el caso de la política, que es la obligación 5.1, te dice que el tipo de comprobación es documental, puede ser documental o entrevista, que son los dos tipos de comprobación únicos que hay. Te dice qué criterios son para aceptar, y aquí mucho ojo, ¿eh? Te dice que el patrón cumple cuando presenta evidencia de que la establece, implanta y mantiene, y que habla de la promoción del entorno organizacional, que habla de los factores de riesgo psicosocial, habla de la violencia laboral y se difunde en el centro de trabajo. Esto nos dice que la obligatoriedad está a partir del 23 de octubre del 2019 y que para dar cumplimiento se puede utilizar folletos, boletines y o carteles. ¿Ok? Eso es lo que dice de la política.
Ahora, cuando nos vamos a otro procedimiento, este es la de la difusión de la información a los trabajadores. Llamémosle plan de comunicación. También te dice que es documental y te dice que tienes que comunicar, cuándo lo tienes que comunicar. El detalle está que para algunas obligaciones, no para todos, también nos dice entrevista. ¿Por qué? Porque también es facultad de la autoridad y hay una paridad y una tablita en donde puede entrevistar a determinado número de trabajadores. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero miren, ¿se acuerdan lo que decía la política? Que decía, promueve el entorno organizacional favorable, previene los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. Miren esta acta de inspección esta es de Quintana Roo. Vean nada más cuántos puntos está pidiendo. Vamos en el 127-132. Según ellos, la política debe señalar las acciones que se desarrollan para prevenir, atender y dar seguimiento a los casos de violencia. La política debe señalar las acciones que se desarrollan para impulsar el sentido de pertenencia. La política debe de señalar las acciones que se desarrollan para revisar que la capacitación que recibe el trabajador. La política debe señalar las acciones que se desarrollan para analizar la definición procesal de responsabilidades. Bueno, según ellos tenemos que tener una política como de 56 páginas. Si aplican este criterio, entonces, ¿qué creen? No sirve el ejemplo de la guía de referencia 5 que nos pone la norma. Y aquí estamos viendo y respondiendo una pregunta que tuvieron. Se le conceden 30 días hábiles de plazo para su cumplimiento. Aquí está. Son hábiles, entonces no son naturales. Perdón, yo dije naturales hace rato, me parece. Aquí, miren, me está cayendo la boca el acta. Se le conceden 30 días hábiles de plazo para su cumplimiento. ¿Ok? Y vean, en este caso, este es criterio de la oficina de Quintana Roo, todo lo que están pidiendo para el tema solamente de la política. Ya revisando a profundidad del acta, no nos están pidiendo las medidas de prevención. Entonces, como que ellos dijeron, pues mira, las medidas de prevención, pues si no las tienen, que te las pongan en la política. Me parece que ese es el criterio. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Miren, por eso es tan importante que nos tomemos en serio este tema de la norma, porque de repente contratamos a una consultoría y nos desentendemos, o contratamos una plataforma y nos desentendemos. Y a mí, lamentablemente, o afortunadamente para mí, lamentablemente para el cliente, me han hablado por estos temas, porque resulta que atendieron la inspección y no supieron cómo atenderla, porque pues es que contratamos, es que la plataforma, este es el reporte que nos dio y resultó que no cumplía, y ahora ¿qué hacemos? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, esa es la razón por la cual desde el año pasado nosotros sacamos nuestro programa de especialización en la norma, que aprovecho y les hago el comercial. Ahorita vamos a empezar un nuevo grupo el 8 de mayo. De hecho, creo que aquí hay gente que ha tomado la especialización con nosotros. Qué bueno que asistieron, que les invité también a esta sesión. Vamos a iniciar, porque lo que buscamos a través de esa especialización es que se metan al detalle y que sepan específicamente cómo generar el criterio, el procedimiento, cómo interpretar los resultados, para que tengan elementos, uno, para dar un buen servicio si son consultores, o si son empresas, para poder atender una de estas inspecciones. Porque algo que no puedas explicar en ese día que dura la inspección, te puede costar muy caro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, a ver, me voy a regresar un poquito a las preguntas que tenía Alejandra. No, no es cierto, ya Alejandra ya pasé. Tenía de Liliana. Los contratistas, ¿cómo les podemos hacer? Por ejemplo, en una empresa hay 300 contratistas y empleados directos 150. Ok, tal vez, y miren, en este caso yo lo he vivido, por ejemplo, en minas. En las minas hay personal de mina y está el personal de los contratistas, que de la maquinaria, lo de los explosivos, pero funcionan como unidades de negocio independientes dentro del centro de trabajo. En este caso, Liliana, yo lo que te recomendaría es, y me voy a adelantar un poquito, pídeles que te den comprobante de que están cumpliendo con la norma. Y un comprobante podría ser que se dictaminen ante una unidad de verificación. Eso podría ser. Porque ellos tienen, en este caso, cuando tienes tantos contratistas, normalmente no están subordinados a la empresa, sino que tienen como que están de implante dentro de tu empresa
haciendo una labor muy específica, pero tienen su propia estructura dentro de tu centro de trabajo. Si ese es el caso, yo te diría, libérate de responsabilidad. Por ejemplo, eso podría ser en el caso de un comedor industrial. Está dentro de tu planta, está el personal del comedor, pero ellos tienen su núcleo, su centro de trabajo dentro del tuyo. Entonces, al comedor industrial le podrías decir, oye, acredítame que tu gente está cumpliéndose con estos temas de factores de riesgo psicosocial. De una manera podría ser a través de un dictamen de unidad de verificación. Dice Marta Angélica, en este ejemplo donde la política debe incluir tantos detalles, no lo dice así la NOM 035, porque por lo que no podrían pedírtelo. Cierto, en estricta esencia sí, pero para poderlo argumentar tienes que saber. Entonces, si la autoridad llega como que está pidiendo eso, pues sí tienes tú que tener ese conocimiento y ese detalle para decir, oye, esto no me lo pide. Por ejemplo, el caso de revisar la distribución de cargas de trabajo sea equitativa y acorde a las responsabilidades. Oye, esto no me lo pide en la política, yo por eso no está en mi política, pero es parte de las medidas de prevención y aquí está mi evidencia como medida de prevención. Ah, ahí está otra cosa, ¿verdad? Ahí sí yo ya lo puedo manejar, ¿ok? Muy bien. Ok, es una química en Querétaro, ¿cómo le puedo justificar legalmente? Híjole, ya es un tema muy específico que, si quieres, voy a compartir también al ratito mis datos de contacto, incluso para, si quieren generar una junta de asesoría que no tiene costo, obviamente la primera, pero con toda confianza, Liliana, contáctame y analizamos el caso específico y te doy un criterio, si es que yo te lo puedo dar o si tienes que hacerte cierta evidencia para justificarlo, ¿ok? Entonces, ahí... Es más, si me ayudan, por favor, de una vez, compartiendo, les hablé ahorita del programa de especialización que empieza el 8 de mayo. Si me ayudas, compartiendo la información del programa de especialización, que nos compartan el archivo aquí a través del chat, por favor. Y también, ahí está ya, gracias, muchas gracias, para que lo descarguen. Hay un precio especial antes de que termine el mes, creo que es antes del 24 de abril, pero se los respeto hasta mayo si son de este entrenamiento, de esta sesión. Y también si les compartes mi enlace a mi calendario para que si quieren hacer una cita conmigo, lo puedan tener, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, estos son de los temas que estamos viendo, ¿no? Cosas interesantes. A ver, cosas interesantes que tengo aquí. Evidencia documental. Fíjense, este también me llamó mucho la atención. Evidencia documental para demostrar que la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial está integrada al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere la NOM 030. Eso quiere decir que yo te tengo que integrar el diagnóstico de seguridad de la 030. Ah, no la tengo, está por no acreditado. Aquí por lo que yo estoy viendo en esta, ¿cómo se llama? Inspección, pues tampoco tienen la 030, por eso no lo tienen, entonces hay que tenerlo. Documento que acredite que el informe a que se refiere el numeral 7.7, ojo, ese es el informe de los resultados de los cuestionarios ya sea guía de referencia 2 o 3. Ajá, o sea, que se refiere al numeral 7.7 de la norma, describa en lo referente al inciso E de dicho numeral, al menos el número de casos obtenidos para cada nivel de riesgo. Esto es una locura. Esto no lo pide la norma de ninguna forma. Estos se fueron con la puntada de esas grafiquitas de frecuencia de 3 trabajadores muy altos, 4 altos, 7 medios. Eso no lo pide la norma, ¿eh? Eso, es más, eso es una mala práctica. Esas gráficas de frecuencia que te dice cuántos trabajadores tienes en cada nivel de riesgo, no te sirven para tomar decisiones. En realidad, con una correcta interpretación de la norma, deberíamos de sacar el puntaje del centro de trabajo para poder definir el nivel de riesgo del centro de trabajo, no de los trabajadores, porque ahí hay una inconsistencia. Pero eso es un mal criterio porque alguien de la Secretaría del Trabajo dijo, no saquen promedio, saquen frecuencias. Las frecuencias se utilizan en encuestas nacionales, estatales, cuando estás metiendo a miles de personas en la encuesta, entonces sí te sirven las frecuencias, ya no te sirve un promedio en una población de millones de personas. Pero es un tema estadístico. ¿Ok? Fíjense aquí, esta está una locura también. Documento que acredite
que por medio de una entrevista a los trabajadores seleccionados de forma aleatoria conforme al criterio muestral señalado, que el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial está disponible para consulta. O sea, aquí lo que quiere la autoridad es, tráeme a 2 empleados, los escoge aleatoriamente. Oye, a ver, cuéntame, ¿tú tienes posibilidad de consultar los resultados de la guía de la norma 035? No, pues no acredito, pum, no es cierto, no están para consulta. Aquí o podríamos tenerlo por documento claro de que se está poniendo a disposición. Documento que acredite que el informe a que se refiere el numeral 7.7 de la norma, otra vez el informe, en las conclusiones y recomendaciones del informe, se deberá comprobar que se hace referencia a los casos obtenidos para cada nivel de riesgo. Esta ya es una puntada loquísima, porque lamentablemente la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3 no tienen instructivos de aplicación. Entonces ellos tomaron un curso, alguien les dijo, y tomaron eso como si fuera ley. Esto podemos debatirlo y sobre todo, ¿saben cuándo no se van a meter en controversia? Cuando ustedes tienen bien armado su expediente. Cuando el informe de resultados cumple cabalmente con los requisitos del 7.7 y ahí se van punto por punto palomeándolo, no hay nada que argumentar. Cuando entramos en argumentos es porque no tenemos el cumplimiento, ¿no? De hecho, a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, solamente existen 2 cosas en la vida, razones y resultados. Y las razones no cuentan. Ya cuando te estoy diciendo, no es que fíjate que había mucho tráfico, es porque no te di el resultado, no llegué a tiempo. Si ya tengo que entrar a argumentar y a quererle ganar en la discusión al inspector, es porque no tengo de entrada hecho bien mi informe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso yo siempre les comento, qué bueno que podamos contratar una plataforma bonita, barata, cara, grande, pequeña, que nos dé temas de seguridad, registros biométricos, pero regularmente los reportes de las plataformas no cumplen con el numeral 7.7. Y lo entiendo, porque este numeral 7.7 implica también conclusiones y recomendaciones. Entonces, si ellos lo hacen, es una plataforma automatizada, lo que te hace es automatizar o sistematizar el cálculo de los resultados, pero no te hace recomendaciones específicas. Te pone la tablita de toma de decisiones de qué hacer en riesgo muy alto, alto, medio, bajo y nulo. Pero eso no son ni conclusiones ni recomendaciones. Si ustedes contrataron una plataforma, les entregaron el proveedor un reporte. Ese reporte, revísenlo si cumple con el numeral 7.7. Si no lo cumple, entonces tendrán que ustedes armar un informe donde lo que se refiere a los resultados hablarán del anexo tal, que será el reporte del proveedor, pero necesitan integrar ustedes su informe correctamente. Miren, 95% de los casos, el informe que te da el proveedor de resultados de las encuestas, si es una encuesta, una plataforma de levantamiento, no es el informe del 7.7, por lo tanto, no va a cumplir. Entonces, revísenlo muy bien. Ok, ya pusieron ahí el enlace, este es un enlace a mi agenda. Si ustedes gustan hacer una reunión conmigo, como les digo, la primera no tiene ningún costo, por favor, siéntanse en plena confianza de darle clic, ver mi agenda y cuándo pueden agendar. Solamente les pido, seamos formales con esto, porque de repente agendan reuniones, no me pasa mucho, pero sí me ha pasado personas que agendan reunión y no se presentan a la reunión. Entonces, pues nada más es un poquito de respeto a la agenda, ¿no? No pasa nada, pues yo sigo trabajando. Pero si yo estoy dando esta apertura en mi agenda, es mi tiempo, pues por lo menos nada más también respeten, ¿no? Consideren que sí vale algo mi tiempo, entonces, y se los estoy dando con todo gusto. Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos? Otros criterios, miren, esto es tan bonito. Esto también es una locura. Documento que acredite que se tienen identificados a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo. Bien, no tengo tema, ¿no? Aunque no, la norma no me pide un informe un informe acumulado con requisitos de acontecimientos traumáticos severos, normalmente se hace. Documento que acredite que los trabajadores identificados con acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo fueron canalizados para su atención. Documento que acredite, o sea, también otra vez carta de canalización. Esta es una cosa muy bonita.
acreditar que se realizó la identificación de todos los trabajadores que han sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Puede ser mediante una encuesta o cuestionario. Debe incluir la totalidad de los trabajadores. La totalidad de los trabajadores. Y otra controversia aquí es que no dice acontecimientos traumáticos severos cada cuándo. Entonces yo lo apliqué en el 2019 y no lo he vuelto a aplicar. ¿Por qué no? O sea, si la norma tiene una periodicidad general de cada 2 años, en un criterio prudencial de aplicación, por lo menos debería de aplicarlo cada 2 años. ¿No? Pasan 25 años. Acontecimientos traumáticos severos. No, pues yo ya lo apliqué en el 2019. ¿Y por qué no lo has vuelto a aplicar? Porque la norma no dice que lo tengo que volver a aplicar. Pero la norma sí habla de una periodicidad de por lo menos cada 2 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, cositas así como que documento que acredite que todas las respuestas de la sección 1 de acontecimiento traumático severo fueron no. Esto, ojo, tengan mucho cuidado. Esto no lo dice la norma, lo dice la guía de referencia 1. Por lo tanto, si no lo dice la norma, no lo dice el procedimiento de evaluación de la conformidad. Esto, si sabemos, fácilmente lo podemos borrar de aquí. Pero hay que hacerlo oportunamente, ¿eh? O sea, hay que conocer del tema para poder atender una inspección y tener al corriente nuestra carpeta de evidencias. Muy bien. Como les decía, el procedimiento de evaluación de la conformidad también implica que pueden haber entrevistas, dependiendo del centro de trabajo. De menos de 16, solamente pueden entrevistar a un trabajador. Entre 16 y 50 pueden entrevistar a máximo 2. Más de 51, 3. O más de 105, 1 por cada 35 trabajadores, hasta un máximo de 15 trabajadores. Eso es lo máximo que pueden entrevistar. Tampoco me pueden formar ahí a todos los que quieran para entrevistarlo. Es muy puntual y no en todas las obligaciones se permite la entrevista y hay que revisar el procedimiento de evaluación de la conformidad. Muy bien. Evidencias pueden ser de manera impresa o electrónica. Y aquí hay algo muy importante. Se deberán conservar al menos durante 1 año a partir de la fecha de elaboración, lo cual me parece absurdo, hablando de una periodicidad de la norma de cada 2 años, nos deberían de pedir cada 2 años. Pero también de aquí me podría yo agarrar para decir, oye, lo del hace 2 años, ya no lo tengo, pues aquí dice que nada más 1 año. Porque normalmente, tanto en inspecciones como en dictaminación, lo que nos van a revisar es el periodo que está corriendo y el anterior. Entonces, esto es importante y eso es muy relevante ahorita que vamos a ver dictamen de cumplimiento, que nos queremos acreditar con dictamen de cumplimiento, pero no hemos hecho nada, queremos hacer todo ahorita y queremos que nos dictaminen. Hay que tener cuidado por eso, porque nos van a pedir lo de ahorita y lo de un periodo anterior. Porque ahorita se supone que si la norma empezó en 2018, entra en vigor la primera fase de obligaciones en 2019, ahorita en 2023 estamos ya en el tercer periodo de cumplimiento. Pues ya lo que estamos haciendo ahorita ya deberíamos de tener dos bloques antes, ¿verdad? No los tenemos, se puede hacer algo, pero ya son casos muy específicos, ¿ok? Muy bien. Dictaminación, ¿qué pasa si no lo hicieron anteriormente? Pues no cumplieron, hay que regularizarlo. ¿Se puede regularizar? Hay maneras de regularizarlo, Berenice, pero hay que analizar casos concretos. ¿En qué se tendría que trabajar y determinar fechas? Hay que jugar un poquito con el cronograma para ver qué se ha hecho o si no se ha hecho y cómo lo podríamos manejar para que se pueda regularizar. Esto es como miren, yo hago referencia al tema fiscal, es como cuando no has pagado impuestos, pues tienes que regularizarte. Hay maneras de poder ponerte al corriente y a partir de aquí generarlo y ver qué podemos acreditar de antes, ¿no? Pero sí hay que hacer un trabajo de regularización y cada caso es diferente. Entonces, también si tienen un caso similar, con toda confianza, contáctenme y podemos evaluar el caso. Vamos a la dictaminación del cumplimiento. ¿Qué es el tema de la dictaminación del cumplimiento? Esto viene en el capítulo 9 de la norma. Dice, el patrón tendrá la opción de contratar a una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, que ya no se llama así esa ley,
tiene ya otro nombre que está relacionado con el tema de calidad, ahorita no me acuerdo, para verificar el grado de cumplimiento de la norma. ¿Quién te acredita? Te acredita la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación. ¿Quién aprueba? La Secretaría del Trabajo. ¿Por qué tiene que aprobar la Secretaría del Trabajo? Porque en ese dictamen viene un folio que proporciona la Secretaría del Trabajo. O sea, bueno, ahorita les explico el proceso para no adelantarme. ¿Qué criterios de cumplimiento va a pedir? Cuando yo contrato una unidad de verificación, el criterio de cumplimiento es exactamente el mismo que el de un inspector, con una salvedad. Se apegan al capítulo 10 de la misma, de la norma, pero ojo, aquí como esa petición de parte, o sea, aquí no, lo que no buscan es, no buscan generarte una sanción, ¿verdad? Aquí puede haber un poquito más de flexibilidad para alinear los criterios. Aquí sí vale un poquito, te explico por qué lo cumplí de esta manera para poderlo valorar. Al final de cuentas, la unidad de verificación lo que quiere, necesitas acreditar el cumplimiento. Te va a entender mejor. No te lo va a pasar en blanco porque ellos esas evidencias las tienen que documentar ante la Secretaría del Trabajo para obtener el folio. Entonces, eso es algo que también debemos de considerar. ¿Qué pasa con la vigencia del dictamen? Una vez que me dictamino, las unidades de verificación nos dan 2 años de vigencia del dictamen. ¿Ok? Y dice, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. Es decir, si hubiera un cambio en la norma, que se supone que pueden cambiar hasta cada 5 años, no va a cambiar ahorita, no se preocupen, porque podría haber en su caso, pudiera haber salido una NOM 035-2023, pero no va a pasar. Pues el dictamen que te emitieron, si está sobre parámetros que ya no están en vigor, pues ya pierde la vigencia, pero lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, ese es un buen punto. Miren, este es un ejemplo del dictamen, ¿no? Aquí viene el folio que emite la Secretaría del Trabajo. Este es el folio que nos va a dar. Evidentemente, por ejemplo, en este caso está el registro de acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación y la aprobación por la Secretaría del Trabajo. Tiene que tener ambos manifestados. Dictamen de cumplimiento, viene el folio, el número de registro, nos dice qué norma, nos da el nombre de la empresa, nos da el domicilio, porque esto es algo muy importante. El dictamen de cumplimiento se expide por centro de trabajo, no por empresa. Lo que te están dictaminando es el cumplimiento de tu centro de trabajo. Viene el RFC, viene el teléfono fijo, viene el registro patronal y a qué se dedica la empresa. Y esto va a tener una vigencia de 2 años a partir de la fecha de expedición. ¿Ok? Este es un ejemplo de un dictamen de cumplimiento. Ahora, algo que me preguntan, bueno, ¿y de qué me sirve tener un dictamen de cumplimiento? ¿Vale la pena o no vale la pena? Otra pregunta que si me hubieran hecho hace 2 años, yo les hubiera dicho, no, no vale la pena. O sea, es que le gastes y en realidad pues no te va a favorecer mucho porque incluso el dictamen en estricta esencia no inhibe las facultades de revisión de la autoridad. O sea, no es un blindaje contra la inspección. Sí inhibe, pero no es un blindaje. ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, que tienes un respaldo de validez oficial que te certifica que estás cumpliendo con la NOM 035. En segundo lugar, se convierte en una evidencia para clientes, proveedores o entidades gubernamentales. Porque, ¿qué creen? Quienes licitan ante gobierno ya lo están poniendo como requisito. Ahorita les enseño cómo viene en las licitaciones. Le da confianza a tus candidatos. O sea, también te sirve de branding el que, así como tienes Great Place to Work para tener la insignia, también te sirve el tener un dictamen que tu gente diga, mira, sí estamos dictaminados del cumplimiento. También es algo que le puedes dar a tus candidatos para que sepan que es una empresa que cumple con estas normas de salud. Y te ayuda a disminuir las posibilidades de inspección y sanciones. ¿Por qué? Aunque no inhibe las facultades de la autoridad, como la evidencia, o sea, la Secretaría del Trabajo sí tiene registro de que tú estás dictaminado, entonces va a ser difícil que te expidan una orden de inspección. ¿Cuándo te la van a expedir? Oye, si reportan, se están quejando ahí de que agarran a la gente a latigazos, que hay un tema de acoso sexual impresionante, pues por mucho que tengas tu dictamen, son indicios de que hay algo que está mal, van a ir a inspeccionar. Entonces ahí sí van a brincar al dictamen porque no inhibe sus facultades de revisión.
Ok, ¿cuál es el requisito? Miren, esto es lo que están poniendo algunas empresas de gobierno, obviamente entidades, secretarías, instituciones de gobierno en sus licitaciones. Lo están poniendo principalmente cuando eres prestador de servicios. Principalmente, pero eso no quiere decir que sea únicamente. Esto creemos que va a estar creciendo. Te piden carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada del licitante en la que manifieste contar con la certificación. Aquí están mal, o sea, aquí también no es que no existe certificación, es dictaminación. Sabemos a qué se refieren. De la NOM 035 STPS 2019. Ah, no es 2019, es 2018. No le juegues al vivo, ponle eso en una carta y te van a descalificar. O sea, sabemos perfectamente que es dictaminación y que es la 035-2018. Si no la tienes, en esa carta tienes que expresar que te complementes a certificarte, es decir, a obtener la dictaminación, en dicha norma en caso de resultar ganador y presentar la evidencia de que así lo acredite a más tardar 6 meses después de la firma del contrato. O sea, viene el fallo de la licitación, después viene la firma del contrato y a partir de ahí tienes 6 meses para presentar esta cartita en donde te comprometiste a presentar tu dictamen. Tengo clientes que han llegado por eso tengo esto, que han llegado conmigo por esto. Yo lo que les digo es, no se confíen, porque me dicen, oye, no tengo nada. ¿En cuánto tiempo podemos implementar la norma? La norma en un proceso express, no se crean lo que viene en la publicidad de, en un mes te implementamos, en 3 semanas. Eso es el levantamiento de los cuestionarios. Un proceso de implementación razonable y express, vamos de 3 a 4 meses. Y el proceso con la unidad de inspección, tampoco nos confiemos, ¿eh? Puede ser que si no tienen mucho trabajo, lo tengamos en un mes, porque tenemos que firmar el contrato, porque tenemos que programar la inspección, tenemos que vivir la inspección, tenemos que ver si no hay observaciones, nos van a dar un plazo si hay observaciones, y ya que está todo acreditado, ellos solicitan el folio al secretario del Trabajo, y a lo mejor se pueden llegar a tardar un par de semanitas en emitirnos el dictamen. Entonces, si este es el caso, no se confíen de, tengo 6 meses. Ponte a trabajar ya en eso, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero ya lo están pidiendo en licitaciones. Esta que tengo aquí no me acuerdo si es de Infonavit o de otra institución y es prestación de servicios. Pero ayer también ya me hablaron de una de Secretaría de la Defensa. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es el proceso para, bueno, a quién le recomiendo yo o a quiénes estamos recomendando que se dictaminen? Punto número 1, si eres una empresa que está inscrita ante el REPSE, dictamínate. O sea, porque tú le vas a tener que acreditar a tus clientes el cumplimiento de las obligaciones laborales. Recuerden, REPSE es Registro de Empresas Prestadoras de Servicios Especializados. Si eres una empresa que da personal en outsourcing, personal especializado, de TI, de servicios fiscales, de seguridad, de limpieza, dictamínate. Va a ser la mejor manera que acredites el cumplimiento y te va a dar una garantía. ¿A quién más se lo estamos recomendando? A proveedores de gobierno. ¿Por qué? Porque ahorita ya empezaron algunas dependencias, empezaron con prestación de servicios, pero ¿qué creen? Evidentemente esto se va a estar generalizando. 3, ¿a quién más se lo recomendamos? Si eres una empresa que está sujeta a auditoría de tercera parte, ¿qué es esto? Cuando tú eres proveedor o formas parte de la cadena de suministro de estas grandes empresas globales que tienen temas muy fuertes de compliance, que te piden que te apegues a sus códigos de ética, que te llegan a hacer auditorías de tus condiciones de trabajo, como es un Samsung, un Termium, un Coca-Cola, un Pfizer. O sea, hay muchas empresas que, incluso, por ejemplo, Liverpool audita a las empresas que le fabrican la ropa para que se apeguen a estos códigos de ética. Si tú eres una persona que está sujeta a una auditoría de tercera parte, es decir, que tu cliente puede mandar a un ente auditor a revisar tus condiciones de trabajo, llévatela tranquilo, dictamínate y es una forma muy fácil de acreditar el cumplimiento. Te va a quitar muchos dolores de cabeza. O si ya fuiste inspeccionado por la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué?
Porque si ya fuiste inspeccionado por la Secretaría del Trabajo, van a regresar a revisar que esté funcionando las cosas. Entonces, ya me inspeccionaron, ya salí librado, bien o mal, cumplí. Recomendación es, dictamínate para que ya con eso también haya registro y puedas tener todo bien acreditado. ¿Ok? Y bueno, proceso de dictaminación. Este proceso también voy a pedir que se los mandemos, se los compartamos aquí por el chat, por favor, el proceso de dictaminación. Miren, y el checklist, de una vez vamos a compartirles el checklist también, por si hay alguien que ya se tiene que ir. El proceso de dictaminación. Nosotros no somos unidad de verificación, debo mencionarles, pero de la misma manera en que cuando haces una implementación de un sistema de gestión como ISO, contratas a una consultoría para que te ponga en orden y sea mucho más fácil, y ya después le mandas a hablar a Buró Veritas para que venga y te inspeccione o te audite para darte el dictamen, es un proceso que hacemos similar, te vamos acompañando. Entonces, lo primero que hacemos, si a alguien le interesa este proceso, lo que hacemos es primero hacer una entrevista de valoración de avances. Esta no tiene ningún costo, platicamos a ver cuál es la situación de tu empresa, cuántos centros de trabajo, qué alcance tienes, porque esto es lo que a mí me permite darme cuenta si eres candidato o no a un dictamen, o si o si te faltan cosas. Es una reunión en donde hacemos algunas preguntas, identificamos cómo van, qué también están cumpliendo, nos damos cuenta de algunas cosas y esto ya nos permite presentarles una propuesta de servicio. ¿Por qué? Porque ahí ya sabemos cuántos centros de trabajo, de qué características, más o menos en qué estatus están, lo que vamos a llevar a cabo para que ustedes tengan su dictamen de cumplimiento. Una vez que tenemos eso, nosotros como Ariba hacemos esta revisión preliminar, llamémosle una preinspección. Revisamos evidencias, vemos que todo está en orden, lo validamos y ya que vemos que está bien, entonces ahora sí nos vamos con la unidad de verificación. Si no, te emitimos una cédula de observaciones y recomendaciones de lo que hay que corregir o lo que hay que amarrar o fortalecer para poder pasar la inspección. Y entonces, ahora sí, si pasaste limpio, va a suceder que normalmente siempre hacemos recomendaciones porque queremos mejorarlo, ¿verdad? Ahora sí, ya hacemos el vínculo con la unidad de verificación. Nosotros ya tenemos convenio con un par de ellas. Hacemos la firma del contrato con la unidad de verificación, se tiene que presentar documentación, se tiene que firmar un contrato, se le tiene que pagar a la unidad de verificación antes del proceso de inspección, porque si no, qué fácil, no me dan el dictamen, no te pago. Entonces, se paga de entrada con la unidad de verificación y programamos el tema, ¿no? A nivel directo hay una alineación de criterios y armar de expedientes, les armamos el expediente, se los hacemos llegar para que lo puedan revisar y entonces tengamos la inspección con la unidad de verificación. En el caso de mis clientes, yo siempre les digo, ¿quieres estar en la inspección? Bienvenido. ¿No quieres estar? Yo me hago cargo de la inspección, ¿no? Yo la llevo a cabo con la unidad de verificación y sin ningún problema. ¿Quieres estar para ver qué sucede? También puedes estar. No hay nada debajo de la mesa, ¿no? Se lleva a cabo un proceso. Evidentemente hay una mayor facilidad de alineación de criterios, ya sabemos cómo trabajan, ya ellos saben cómo trabajamos nosotros. Esto lo hace un poco más sencillo, pero se lleva a cabo el proceso de inspección. Puede ser que la unidad de inspección, de verificación, también nos dé recomendaciones. Oye, te falta esto. Y miren, antes daban 30 días, pero la realidad y una de las razones por las que se acercaron con nosotros es porque mucha gente que iba a quererse dictaminar no pasaba. Y no pasaba y ellos no pueden ser juez y parte. Entonces decían, tienes que acreditar esto, tienes 30 días. Y resulta que los 30 días no regresaban porque no lo habían logrado acreditar y la empresa perdía su dinero y la unidad de verificación perdía al cliente porque decían, no, pues ya mejor no me certifico. Hay algunas unidades de verificación que ahorita están dando hasta 90 días para que lo acredites, pero también vas a tener que hacer el proceso de acreditación. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a ver, ¿hubo alguna observación que a mí se me fue de la vista y nos hizo la unidad de verificación? No te preocupes, la vamos a corregir. Nos dan un plazo, si es que tuviera alguna diferencia, nos dan ese plazo, 30 días, a veces hasta menos, si lo tenemos antes, se lo llevamos antes,
y ya entonces ellos inician su proceso de llevarlas, de ingresar las evidencias en el sistema que tienen con el enlace que tienen con la Secretaría del Trabajo para tramitar nuestro folio del dictamen, y ya una vez que tenemos el folio, nos entregan formalmente el dictamen de cumplimiento de la norma 035, que va a tener validez de 2 años. Ese es el proceso, también ese se los estamos haciendo llegar por el chat, para que tengan el proceso. No sé si te lo mandé, si no, ahorita se los mando, si se los mando por correo para que lo tengan. Entonces, esto es algo importante en el tema de los procesos de verificación. Ustedes, ya vi que ya se los mandamos por chat. Yo lo que les estoy mandando es esto, el checklist. Revisen qué es lo que deben de tener. Esto es lo que manejamos con nuestros clientes de dictamen, que también te sirve para armar tu carpeta de evidencias si te quieres dictaminar o si quieres protegerte de una inspección. Esto es lo que tienes que tener. Son como 5 o 6 páginas del checklist. Revísenlo. Les va a ayudar a entender todo lo que implica la norma. Si tienen alguna duda, háganoslo saber. Con toda confianza lo podemos revisar y en su caso les damos la asesoría y en su caso si no, les hacemos una propuesta. No pasa nada. Entonces, el riesgo es real. Las inspecciones ya están sucediendo. Dictaminarse es una alternativa para algunas empresas y mandatorio ya para otras. Entonces, hay que estar al pendiente. La norma 035 se está haciendo, ya está madurando y ya está funcionando. Y no perdamos de vista que estamos a unos días del 1 de mayo. El 1 de mayo se publica la reforma laboral. En esta reforma laboral esperamos los temas de violencia laboral, esperamos el protocolo de salud mental, esperamos también, ya que ya se publique el tema de teletrabajo. Viene mucha chamba en esto, entonces ya tenemos 5 años con la 035 y todavía hay muchas deficiencias y se nos va a juntar el quehacer con todo lo que viene. Entonces, es un buen momento de hacer una pausa, de revisar qué tenemos, qué no tenemos. De nuestra parte, nuestra manera de contribuir es a través de estos eventos, de darles la información. Y para nosotros ha sido buen negocio el que las empresas nos conozcan, les ayudamos, a veces nos sale trabajo, como es esto del curso, que si les interesa, ya tienen ahí la información, empezamos el 8 de mayo, y también el tema del dictamen de cumplimiento, que no se crean que son tan caros los dictámenes de cumplimiento. Ya más o menos por centro de trabajo viene saliendo como entre unos 12, 16 mil pesos por centro de trabajo, lo cual no me parece un costo exagerado. Eso ya es incluyendo toda la parte de nuestra gestión. Hay unidades de verificación que se ganan un poquito más largas, más propuestas más grandes, a lo mejor te cobran más barato algunas, pero nosotros lo que estamos es asegurándote que tengas toda la asesoría para amarrar el expediente y que verdaderamente obtengan el dictamen de cumplimiento. Ok, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Con toda confianza estamos aquí para responder. Fue mucha información a lo mejor. La sesión se está videograbando. Síganos en nuestro canal de YouTube, por favor. En este canal de YouTube se están publicando todos los videos. Este video se va a subir al canal de YouTube. Búsquenos en YouTube como Arriba Consultores. Ahí van a encontrar todos los videos que tenemos de norma 035, de violencia laboral, de protocolo de violencia, de los temas de liderazgo que manejamos. Y síganos ahí, suscríbanse, y de todos modos ahí vamos a estar subiendo este video, se los hacemos llegar. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, espero que haya sido de utilidad. Y la guía, dice Juan Castillo, la guía informativa es válida. La guía informativa la hicieron hace 4 años. Cuando hicieron la guía informativa no tenían ni idea de lo que estaba pasando. No es válida como para decir, oye, es que la guía informativa dice esto. No es ley la guía informativa. Entonces, la guía informativa es una guía que te dice más o menos qué puedes tomar en consideración, pero es tan específica como el curso del Procadis, ¿no? Que el curso de Procadis dice Introducción a la NOM 035. Entonces, no te serviría como evidencia decir, me estoy guiando por eso. Entonces, sí te sirve de guía, pero no es ley, ¿vale?
Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Nos vemos por aquí. Yo espero que el próximo mes para analizar la reforma laboral, a ver qué vienen temas de psicosociales y que nos estemos actualizando. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en contacto. Hasta luego, que tengan buena noche.